habíamos comentado al inicio del programa, tenemos la editorial del licenciado Marco Huereca. Licenciado, muy buen día, bienvenido como siempre. Buenos días, Linda, un placer estar aquí acompañándote. Hoy venimos a hablar de un tema muy importante. Mira, el viernes fueron 57 años que se conmemoran el lamentable asesinato de un gran luchador, Martin Luther King. Él es el más grande defensor del tema de los derechos civiles de los afroamericanos. Para entender a Martin Luther King es importante tener esta referencia. Cuando empiezan a migrar los ingleses y llegan y forman esas 13 colonias, hay un detonante económico. Las colonias del sur se dedicaban a actividades primarias, como la agricultura, la ganadería. Entonces, para las grandes extensiones, para la siembra de algodón, de tabaco, etc., lamentable en esa época se dio ahí cuando los europeos, lamentablemente, iban a África y se llevan a las personas que se convertían en esclavos y los llevaban a Estados Unidos. Entonces, grandes concentraciones de afroamericanos se dieron sobre todo en las colonias del sur. En el norte se dio más de industria. Con el tiempo llega un presidente, Abraham Lincoln, en 1860, cuando llega, y él toma como causa principal acabar con la esclavitud. Eso dio un gran conflicto entre los estados del sur y el norte, que dio la famosa gran secesión, o del norte y sur, ¿no? Que todos sabemos que ganan los federados, contra los confederados ganan los federativos, y lógicamente gana, en este caso, abolir la esclavitud. Pero el sur se quedó con mucho rencor. Tanto así que hubo leyes, en este caso, leyes discriminativas y segregativas. En 1955, en Alabama, Martin Luther, quiero decirlo, que fue muy joven, entra a estudiar en Boston como sociólogo. Después hace un doctorado en teología, muy joven. A los 25 años lo llevan como pastor en Alabama, por eso está. ¿Y qué pasa en Alabama? Alabama es detonante en 1955. Rosa Parker, una mujer de 43 años, afroamericana, después de una jornada laboral, sube en la ruta de transportes de Montgomery, pero había una ley segregativa que decía que primero los afroamericanos tenían que ir atrás y siempre que se llenara el camión o al vehículo, el afroamericano tenía que cederle el lugar a un blanco. Ella termina muy cansada de su jornada, se sienta en las áreas determinadas para blanco, le piden que le ceda el lugar a una afroamericana, a una persona blanca, y ella dice que no. Eso genera que la arresten, que la detengan, y ahí surge el gran movimiento a favor de los derechos civiles de los afroamericanos, que va a ser encabezado por un joven pastor, Martin Luther King, de tan solo 26 años. Ahí ese detonante permite a Martin Luther King encabezar una protesta o un boicot que dura 381 días, que fue muy duro, que estamos hablando más de un año, del 5 de diciembre de 1955 hasta el 20 de diciembre de 1956, donde los afroamericanos se negaron a hacer el uso del transporte público, que quiero decirles que los que más lo usaban. Eso generó problemas económicos y tronó ese sistema. La Corte Suprema declaró en ese entonces también que era anticonstitucional esas leyes de segregación. Entonces eso fue un gran triunfo, tanto de Rosa Parker como vuelvo a decir, del joven pastor Martin Luther King. Después, el 28 de agosto de 1963, hay una gran marcha que va hacia Washington, la marcha por la libertad y por el trabajo. Y allí, ante más de 250,000 personas, va a dar el famoso discurso, uno de los discursos más famosos de la historia, Yo tengo un sueño. Ahí bajo la escalinata de Abraham Lincoln, el monumento de Abraham Lincoln, el precursor, en este caso, de acabar con la esclavitud. Y en ese discurso, él dice, tengo un sueño de que mis hijos pequeños, tenía 4 hijos, Yolanda, Martin, Dexter y Berenice, puedan vivir en una nación que no sean juzgados por el color de su piel, que blancos y negros puedan ser tratados como igual. Era un sueño. ¿Por qué un sueño? Porque había leyes, como te digo, en este caso las Jim Crow, que prohibían una segregación en espacios públicos. Una persona afroamericana no puede entrar a un baño, no puede entrar a un restaurante, no puede entrar en el transporte público, hospitales, etc. Entonces los afroamericanos, que habían hecho ya mucho por esa joven nación,
tanto después de una Segunda Guerra Mundial, que dieron un papel detonante, sintieron defraudados por esa nación. Por eso también en ese discurso él dice, hace una alegoría de que los afroamericanos es como un cheque en blanco que rebotó porque no había fondos. Entonces que había una deuda histórica con los afroamericanos. Ese discurso fue un detonante que el año, fíjate, a los meses después, eso fue en agosto, en noviembre lamentablemente, un gran aliado de este movimiento es asesinado el 22 de noviembre de 1963, asesinan al presidente John F. Kennedy, que era gran aliado del movimiento. Al otro año le dan el Premio Nobel de la Paz, es decir, siendo el 35 años, en ese momento siendo el más joven ganador del Premio Nobel de la Paz, por ese movimiento que era un movimiento no violento, una resistencia pacífica, pero que con grandes logros. Después, esa marcha, ese detonante, propició algo muy, muy importante, yo considero, dos leyes, en 1964 y 1965. La Ley de Derechos Civiles, que por primera vez se garantizaban evitar la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad, con las personas por el color de su piel. Y en el 65, la Ley del Derecho al Voto. Por primera vez, los afroamericanos iban a participar como ciudadanos teniendo derecho al voto. Entonces son detonantes muy importantes para lograr un cambio importante. A veces no lo vemos ahorita, pero es triste pensar que era una realidad donde las personas eran discriminadas por el color de su piel y eran tratados infrahumanos. Entonces por eso Martin Luther King es una de esas personas que lamentablemente tiene que perder la vida, porque él pierde la vida justamente, como te decía, el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, justamente apoyando un movimiento en contra, a favor de trabajadores, en contra de discriminación. Pero fíjate, es tan importante que también es retomado y es tomado en Sudáfrica por otra persona, que es en este caso Nelson Mandela. Nelson Mandela está condenado a 27 años de su vida en prisión por defender el derecho de las personas afroamericanas y estar en contra de la discriminación. Nelson Mandela, 27 años de su vida, está en prisión, que es otro de los referentes de la lucha en contra de la desigualdad y la discriminación. Sale en 1990 y en 1994 es electo presidente de Sudáfrica hasta 1999. En el 2013 muere. A mí me llega una anécdota muy importante y me gusta porque Nelson Mandela, cuando estaba en prisión, había alguien que lo trataba muy mal, muy, muy mal, lo trataba muy mal. Y entonces él, ya siendo presidente, se lo topa en un café y lo invita a que se acerque a su mesa. Lógicamente el senador, pues con miedo, pues lo había tratado mal y todo, y ya era el presidente en ese entonces de Sudáfrica. Y le dice, no, yo te perdoné, despreocúpate. ¿Por qué te perdoné? Porque si yo hubiera seguido, yo estaría prisionero hoy en esa persona. Yo salí, yo dejé todo. Yo creo que ese es un mensaje muy positivo a veces, claro, de cómo dejar las cosas en el pasado para poder vivir y generar cambios. Entonces, bueno, por eso vuelvo a reiterar, por eso, si bien es cierto, él muere el 4 de agosto de 1968, para los norteamericanos, porque él nace el 15 de enero de 1929, la semana, el lunes de enero, es el día feriado, y es un día en Estados Unidos muy importante para conmemorar la lucha a favor de los derechos de todas las personas, y en este caso de los afroamericanos. Esto sería un gusto, esto lo comentamos, sería todo. Gracias, Linda. Al contrario, muchas gracias, licenciado Marco Huerecas, por compartir esta efeméride muy importante, 4 de abril de 1960.